Abran sus Biblias en el libro de Primera de Timoteo y vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículos del 8 al 13. Ahí tendremos la lectura de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Yo les voy a dar unos segundos para que usted lo pueda encontrar con tranquilidad y una vez que lo tiene podamos leerlo. La idea es que todos podamos leerlo. Y hermanos, recuerde, si usted está al lado de una persona que no tiene Biblia, mire de reojito y si no tiene una Biblia, compártasela. La idea es que todos podamos leer la santa palabra del Señor. Bien, si me van diciendo amén, amén, que la tienen, entonces yo sé que ya puedo empezar con la lectura. Amén, bien. Dice así la palabra del Señor, lleva como título requisitos de los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen ¿qué? Bien sus hijos y sus casas. Vamos a leer todos juntos el verso 13, 2, 3. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gloria y honra a ti, lo hemos cantado, Señor, porque venimos para ti, porque hemos venido para darte gracias justamente por lo que cantábamos hoy, que tú viniste a rescatarnos. Nosotros somos el resultado de una misión de rescate, nada más y nada menos que hecha por ti mismo, Señor. Y ahora estamos aquí rescatados, no solamente rescatados, lavados con la sangre del Cordero. Y no solamente lavados con la sangre del Cordero, sino que hemos recibido un propósito de vida. No estamos aquí por estar, estamos aquí cumpliendo un propósito, Señor. Y ese propósito supremo es glorificarte, darte gloria y honra a ti y llevar tu gloria donde tú nos permitas llegar. Señor, una vez más, gracias por la instrucción de la palabra, porque no vivimos en este mundo perdidos. Dice la misma Biblia que lámpara es a mis pies y es esa lámpara que nos ilumina para poder tomar cualquier decisión, para poder guiar nuestras vidas. Nosotros creemos en nuestro corazón que nosotros en la oración hablamos contigo, te pedimos y tú con tu palabra nos das las respuestas a nuestras inquietudes. Gracias por ellas, Señor. Y también gracias por tantos hombres y mujeres que dieron su vida para que este libro llegara a nuestras manos. No los vamos a olvidar. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, el día jueves pasado celebramos nuestra primera noche de aliento. ¿Cuántos estuvieron en la noche de aliento? Levanten la mano. Muy bien. Y yo sé que todos nosotros fuimos ministrados, fuimos bendecidos con la palabra del Señor, con las alabanzas, con el testimonio de nuestro hermano Jaime, que tuvo a bien compartirlo, y especialmente recalcar de todo el testimonio del hermano, porque me hizo recordar algo que yo decía antes y que lógicamente no es algo que nació de mí. Yo lo leí y el hermano me lo recordó. Y es esa frase que decimos: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es radical, ¿verdad? Pero encierra una gran verdad, porque cuando uno vive la vida, no enfocado en uno mismo, sino en los demás, en cómo yo puedo ser útil a los demás, cómo yo puedo servir a Dios sirviendo a los hermanos de la iglesia y a las personas fuera de la iglesia, realmente cumplimos con el propósito de nuestra existencia. Porque una persona que piensa solo en ella, que se sirve a sí mismo, que vive la vida pensando solamente en ella, la Biblia lo llama una persona egoísta. Y todos nosotros muchas veces somos egoístas. Y nuevamente tenemos que ser quebrantados por el Señor para recordar que nosotros somos y pertenecemos al cristianismo. Y el cristianismo tiene un líder por sobre todos los líderes, que es Cristo Jesús. Y Jesucristo, dice la Biblia, vino ¿para qué? Para servir y no ser servido. Él muy bien pudo reclamar el servicio, él muy bien pudo decir: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, mas sin embargo vino para servir, y él lo hizo. Y tal es así que su servicio llegó hasta la cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. Y qué mejor, diríamos, oficial en la iglesia
que un diácono que encarna el servicio. Y eso es lo que venimos hablando desde el domingo pasado. Empezamos con la serie que hemos llamado el diaconado bíblico. Y el domingo pasado vimos varias cosas. No voy a repetirlo porque tomó tiempo hacerlo y quisiera hablar otras cosas sobre el diaconado bíblico en esta tarde. Mas, sin embargo, quiero hacer un resumen para coger eso y poder continuar con nuestra enseñanza. Dijimos, número 1, que el diaconado tiene que ser escogido de entre vosotros. O sea, son hermanos laicos, miembros de la iglesia, que sean conocidos, que sean parte de la congregación, y es lo que nosotros esperamos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, preparándonos para la elección de diáconos en nuestra iglesia, para continuar con este ministerio. 2, el diácono tiene que ser de buena reputación. Lo dijimos el domingo pasado, cuando hablamos acerca de su buen testimonio, no solamente de los de dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En tercer lugar, dijimos que el diácono está en un ministerio espiritual. Si bien es cierto, inicialmente se le eligieron para servir las mesas, indudablemente que tenían que entender que tenían que tener un trabajo espiritual. Y como su trabajo es espiritual, tienen que ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Elijamos hombres llenos del Espíritu Santo. 4, el diácono tiene que tomar decisiones sobre asuntos prácticos, sobre asuntos familiares, sobre asuntos de la iglesia, sobre asuntos prácticos y sobre asuntos que van a impactar la vida de las personas. Por tanto, un requisito para el diácono es que sea sabio, que posea de sabiduría. Y por último dijimos que el diácono tiene que estar dispuesto a ocuparse en la obra de Dios en la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que se le da un trabajo para hacer, un trabajo para hacer. Es importante mencionar a este punto, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, usa la palabra diácono de 3 formas, ¿ok? De 3 maneras. Yo sé que va a aparecer esto en la pantalla, si quieren apuntarlo en la hoja que está vacía para tomar notas. Hay 3 palabras griegas que se conectan con la palabra diácono. La primera es diáconos, que significa siervo. Diáconos significa siervo, la palabra siervo es un significado. La segunda palabra es diaconía, que significa servicio. El servicio, diaconía, esa es la segunda palabra que se conecta con lo que estamos hablando, la palabra griega diaconía, que significa servicio. Y la última es diaconeo, que significa ¿qué? Servir. Ahora, todas estas palabras, estas 3 palabras, se usaban para el servicio a las mesas o el servir el alimento a las personas, como inicialmente se eligieron estos hombres para atender esta responsabilidad. Pero en un sentido más amplio significa cualquier clase de servicio, cualquier atención, cualquier acto en donde uno pueda servir a otras personas. Por eso, en un sentido más amplio, diaconía sugiere toda clase de servicio, como en español lo sugiere la palabra servir o servicio. Podemos muy bien ejemplar servir para describir una buena variedad de actividades que se realizan con el acto de servir a los demás. La podemos usar para hablar de un esclavo que sirve a su amo o de un rey que sirve a su pueblo. Cualquiera de las 2 formas. Es el acto de servicio, es el acto de ayudar, es el acto de ser sensible a las necesidades de los demás y hacer algo por ellos, sin esperar algo a cambio. Son las palabras diáconos, diaconía y diaconeo, tiene una gran variedad de significados, pero en general se refiere a cualquier servicio que atiende las necesidades de las personas. Hermanos, en una iglesia hay varias necesidades, pero no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Por lo menos hay 3 tipos de necesidades. La primera, necesidades físicas. Por eso la Biblia dice que estos hombres se eligieron para servir las mesas. Necesidades físicas. Pero hay otro tipo de necesidades. Hay necesidades emocionales, las que tienen que ver con el alma, con el corazón. Qué importante es atender estas necesidades de los hermanos y de las personas. A la iglesia incluso vienen personas pidiendo consejería, pidiendo ayuda, porque están pasando una situación difícil emocional en sus vidas. Perdón. Pero hay otra tercera necesidad, que son las necesidades espirituales, a las cuales también se les debe atender. Por eso uno de los requisitos iniciales para aquellos que iban a fungir en esta posición oficial de diáconos era que fueran llenos
del Espíritu Santo. Y el domingo pasado hablamos de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no vino el domingo pasado, es importante, iglesia, que escuche cada mensaje. Usted puede ir a nuestro canal de YouTube y escuchar el mensaje completo allí. ¿Por qué? Porque indudablemente muy pronto estará usted nominando hombres de la congregación para que ocupen esta posición oficial. Entonces la idea no es elegirlo por elegir, sino es elegirlo basado en lo que la palabra del Señor enseña. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo lógico y eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Ahora, si bien es cierto, en Hechos no se habló de estos hombres específicamente como diáconos, sino que se les llamó a servir, sí encontramos un registro bíblico para esta posición oficial en la iglesia, y es en la carta que Pablo escribió a Timoteo. Y por eso leímos 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8, cuando dice al principio, los diáconos. Aquí sí se especifica esta posición oficial en la iglesia, dice los diáconos. Tenemos frente a nosotros una descripción específica de los requisitos para ser diáconos. Este mensaje lleva como título ese mismo título, los requisitos para ser diáconos. ¿Cuáles son los requisitos para ser diáconos? Pablo le escribió a Timoteo esta carta para ayudarlo y lógicamente le dio las pautas que la iglesia tenía que considerar para la elección de estas personas, para este trabajo específico que se le estaba dando. Y yo quisiera juntamente con ustedes evaluar cada uno de ellos y que usted lo tome en cuenta, lo apunte, y cuando usted nomine a un hombre de la iglesia, piense en todos estos requisitos. Ahora el versículo 8 dice, los diáconos, ¿qué dice? Asimismo. Esa palabra asimismo es importante porque tiene una conexión con el versículo 1 cuando empieza hablando Pablo acerca de los ancianos de la iglesia. Dice palabra fiel, versículo 1 capítulo 3 de 1 de Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahora en el versículo 8 dice, y los diáconos asimismo, declarando entonces este oficio, esta posición oficial en la iglesia, que no solamente está este grupo de hombres, de los elders, de los ancianos, sino que también está este grupo de hombres, de diáconos, que van a asistir y ayudar y colaborar con los ancianos de la iglesia para que se cumpla una tarea de servicio por parte de ellos. Vemos una pluralidad de hombres piadosos, hombres dedicados, consagrados, espirituales, tanto los ancianos que supervisan la obra del Señor en la iglesia, los cuales están siendo asistidos por el trabajo de los diáconos. Y por lo menos se citan 4 requisitos del carácter personal de cada uno. Y luego vamos a ver requisitos de carácter espiritual. Empecemos con los requisitos específicos del carácter personal. Miren lo que dice la palabra del Señor. Luego que menciona la frase los diáconos a sí mismos, menciona el primer requisito. Deben ser ¿qué? Honestos. Lo primero que menciona es la honestidad de ese hombre. En otras versiones habla de digno o que tenga dignidad, que sean dignos de respeto, de consideración. En otras palabras, que no traten las cosas con ligereza, sino que piensen, que mediten. La palabra griega para dignidad es simos, que significa venerable, honrable, de confianza, que sea un hombre serio, sobrio, solemne. Ahora, cuando yo digo serio, no significa que todo el tiempo tiene que estar serio y nunca se ríe. No, sino que la palabra griega implica que hay momentos en donde uno tiene que estar serio. Son momentos en donde uno tiene que ponerle toda la seriedad del caso para tratar un asunto específico en la iglesia. Pero hay otros momentos en donde puede alegrarse y gozarse. Se espera de ellos también. Tiene que ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona digna de confianza, una persona con la cual nosotros podemos decir puede ser un diácono. El segundo requisito, ¿qué dice la Biblia? Sin doblez, sin doblez. Cuando usted dobla una página, una hoja, le va a quedar una cara de un lado y otra cara del otro lado. Bueno, los diáconos no deben tener doble cara o doble face, o no deben estar diciendo una cosa a una persona y luego diciéndole otra cosa a otra persona. Se espera que el diácono sea una persona sin doblez. O sea, no debe ser una persona que acomoda lo que dice en base a la persona que tiene frente a ella.
¿Me entiende? No debe ser una persona que se ajusta a la conveniencia del momento. O en este momento yo voy a decir esto, pero en este momento voy a decir, en este otro momento voy a decir otra cosa. Frente a esta persona voy a decir algo, frente a esta otra persona voy a decir otra cosa. Si es así, entonces no muestra lo que se espera de un diácono, porque un diácono debe ser sin doblez. Debe ser un hombre siempre consecuente y justo con lo que dice y mantenerse en aquello que tiene su convicción de decir. No lo va cambiando, no lo va modificando, se mantiene en su convicción. Eso significa sea un hombre sin doblez. Vamos con la tercera característica. No dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Un hombre es descalificado para una posición de diácono si es adicto al vino o a otra bebida alcohólica. ¿Cuál es el espíritu del requisito aquí? Que indica si una persona es dada al vino o dado a mucho vino, indica una falta de autocontrol, una falta de dominio propio. Y esto indudablemente hace que esta persona sea descalificada para que sea un diácono en la iglesia. Su pensamiento no va a ser claro, su juicio no va a ser claro y además porque su testimonio va a ser afectado y indudablemente no va a poder cumplir con esta responsabilidad. Cuarto requisito que tiene que ver con el carácter personal. ¿Qué dice la Biblia? No codiciosos de ganancia deshonesta. No codicioso de ganancia deshonesta. Habla de un hombre codicioso que quiere más y para adquirir más no hace buenos negocios, no hace las cosas correctas, siempre anda codiciando el dinero. Ahora piensa en estos requisitos cuando se eligieron estos primeros hombres que atendieron las mesas, que se involucraron en el cuidado de las familias. Indudablemente tenían que ver con dinero, tenían que ver con materiales, tenían que ver con comida, tenían que ver con almacenaje. Y si estos hombres eran codiciosos, indudablemente se les ponía en una posición de alta tentación. ¿Para qué? Para tomar lo que no era suyo. Los diáconos tenían y tienen que ser personas que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Una persona que se involucra en negocios mal habidos y toma decisiones incorrectas basadas a su avaricia, tarde o temprano se va a afectar ¿qué? Se va a afectar su nombre, su crédito, va a afectar su reputación, sus amistades, porque el codicioso y sin escrúpulos siempre a la larga queda mal. Queda mal consigo mismo, con su familia y con los demás. Inicialmente estos son 4 requisitos del carácter personal de un diácono y usted lo tiene que considerar cuando ponga o escriba el nombre que usted quiere nominar, el nombre de esa persona. ¿Qué hemos dicho? Primero, honestos. Dijimos, ¿qué más? Sin doblez, no dados a mucho vino y por último, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos con las características o los requisitos específicos del carácter espiritual de ese hombre. Número 5. Guarden el misterio de la fe, dice, con limpia conciencia. Guarden, preserven el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, deben tener ¿qué? Convicciones. ¿Basadas en qué? Basadas en el conocimiento de la doctrina bíblica verdadera. A diferencia de las preferencias, cuando uno tiene una convicción, sabe lo que cree, defiende lo que cree y no hay cosa tal que cualquiera lo puede mover de su convicción. Ahora, esa convicción no es un invento personal, no es que me dijo tal, me dijo aquel, lo vi en Facebook, lo vi en Instagram, lo vi en Snapchat. No, esas convicciones están basadas en lo que dice la palabra de Dios. Y están basadas en lo que dice la palabra de Dios porque es un hombre que estudia la Biblia. Porque medita en ella de día y de noche. Entonces ha formado una serie de convicciones en su vida que a pesar que pueda venir otra información o otra influencia, este hombre está claro con lo que cree, porque lo que cree es lo que dice la palabra de Dios. Eso significa guarden el misterio de la fe. Pero habla de la limpia conciencia. ¿Qué significa eso? Que él practica lo que él enseña, que él practica, que él vive esa convicción y la aplica a su vida personal. O sea, sus convicciones son su modo de vivir. Por eso es importante que aquel que sea diácono guarde sabiamente el misterio de la fe con una limpia conciencia. Número 6. Luego dice el pasaje que, y verso 10, y estos también sean que sometidos a prueba primero.
Es interesante lo que enseña la palabra del Señor, que aquellos que van a ser diáconos primero tienen que ser sometidos ¿a qué? A prueba. El griego no dice que simplemente pasen un examen, no, sino que se les involucre o estén en un periodo de prueba. Y no solamente un examen, sino que ellos prueben. ¿Cómo lo van a probar? Pues que estén involucrados en los quehaceres diaconales para que así al cabo de un tiempo podamos estar seguros que ese es el llamado que Dios les está dando. Y posterior a esa prueba, posterior a ese tiempo o el periodo de prueba, entonces se le va a ordenar. ¿Qué es primero, la ordenación o el periodo de prueba? El periodo de prueba. ¿De dónde sacamos eso? De la enseñanza bíblica, cuando dice, y estos, o sea, estos hombres que están nominando o eligiendo para que sean diáconos, deben ser sometidos a prueba primero. Tienen que ser sometidos a prueba primero. Hermanos, si usted o yo o alguien enseña una cosa contraria a lo que dice la palabra del Señor y que se ponga una persona por ponerla o de manera rápida sin siquiera pasar por un periodo de prueba, no está enseñando lo que dice la Biblia. Y déjeme decir algo más, muchas iglesias han tenido dificultades, problemas por correr y por poner una persona sin haberlos pasado por un periodo de prueba y de examen. La idea es que cuando la persona haya demostrado que da la talla para este oficio en la iglesia, entonces se le hace la ordenación, porque recuerde que la ordenación de diácono es ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Es un llamado para toda la vida. Un diácono puede estar inactivo. Eso no significa que no sigue siendo diácono, porque recibió el llamado del Altísimo para cumplir con esta labor de por vida. Dice sometidos a prueba. Vamos a ver el número 7. Dice irreprensibles. Ahora es interesante que se refiere a esta palabra se refiere a una persona que no puede ser acusada de ninguna falta. El sentido aquí es muy claro porque de la misma manera se le pide a los ancianos que sean irreprensibles en capítulo 3 versículo 2 y es el mismo vocablo que se encuentra en Tito capítulo 2 versículo 7. Pero en este caso Pablo lo pone o lo coloca de último lugar en esta lista. ¿Por qué? ¿Porque no es importante? No, no es que no sea importante. Lo que Pablo está diciendo es que sea irreprensible en aquellas cosas que le he listado, como por ejemplo, que nadie diga, no, esa persona es deshonesta. No, esa persona es doble, o sea, hace una cosa, dice otra, o dice una cosa a una persona y dice otra. No, que sea irreprensible en esa área. Que sea irreprensible en cuanto a las bebidas alcohólicas. Que sea irreprensible en cuanto a ser codicioso de ganancias deshonestas. Por eso lo pone de último este requisito, irreprensible. Luego, lo siguiente, lo que dice la Biblia, es versículo 12. Voy a saltearme y dejar el 11 para después. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Dice claramente, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿De qué está hablando Pablo? De la pureza moral. Está hablando de hombres que sean moralmente puros. Que sean hombres que realmente cuidan a sus esposas, que sean fieles a ellas. No significa que el estar casado es una persona que refleja carácter espiritual. Uno puede estar casado y puede ser un patán con su esposa, puede ser negligente con su esposa, no la cuida, la abandona, no la ama, no lo demuestra con su amor y la tiene descuidada. El principio aquí es que una persona que anhela el diaconado debe ser una persona que la cuide, que la proteja a su esposa, que le sea fiel a ella y la ame como dice la palabra del Señor, porque eso va a reflejar el carácter de esa persona. Habla de fidelidad, dedicado a su esposa. Ahora, también esto nos ayuda a ir al otro punto, que esta palabra condena la poligamia. Condena la poligamia, ¿qué es? El de tener varias mujeres. El diácono tiene que tener una sola. Y espero que todos los cristianos también piensen de la misma manera. ¿Por qué? Porque usted dice, yo no soy diácono, entonces puedo tener más de una. Hermano, las 10 plagas de Egipto te va a venir si tú tienes esa doctrina. Porque tiene que ser esposo de una sola mujer, no de varias. La Biblia dice que el hombre que se una a una mujer ya es
una sola carne, son uno, ¿verdad? Cada uno, dice la Biblia, sepa tener su propia esposa, no dice tenga sus propias esposas, dice tenga su propia esposa, está hablando en singular, no está diciendo esposas en plural. Así que eso se espera de un diácono. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en el siguiente requisito, lo que pasa en casa es determinante para un diácono. Porque no puede ser algo en la iglesia y en la casa hacer otra. No puede pretender hacer algo en la iglesia lo que en la casa no pretende. Y eso nos lleva al siguiente requisito. ¿Qué dice? Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Un diácono tiene que mostrar que tiene la habilidad para gobernar. En principio, ¿qué? Su propia casa, su propio templo, su propia iglesia, diríamos así, ¿verdad? Con su esposa y con sus hijos. ¿Sabe dónde se prueba el liderazgo de una persona? Se le prueba en la manera como gobierna su casa y su hogar y sus hijos. ¿Por qué? Porque no puede pretender hacer algo en la iglesia que en su casa no lo hace. ¿Me entiende lo que le digo? Amén. Porque entonces sería falso, tendría doblez, sería deshonesto, hipócrita, porque hace y pide hacer cosas que en su casa no lo pide y no lo hace. Eso le quita, le resta, le desfavorece para ostentar este oficio, este cargo oficial en la iglesia de ser diácono. Y quiero terminar ahora sí en el versículo 12, en el versículo 11, cuando dice lo siguiente. Lean conmigo. Las mujeres, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aunque hay una rama en el cristianismo que habla acerca de que este pasaje se refiere a las diaconisas, nosotros como iglesia, First Baptist Church, hablo de la iglesia, somos una sola iglesia, no somos dos, somos una, creemos y abrazamos y defendemos la postura, la posición que se refiere a las esposas de los diáconos. En esta congregación nosotros creemos y tenemos la convicción de que no solamente es el diácono que va a fungir como diácono y va a llevar el ministerio, sino que además cumple una función importante su familia y especialmente la esposa del diácono. ¿Por qué? Porque ese diácono va a tener que usar, en el buen sentido de la palabra, la colaboración de su esposa para llevar a cabo el ministerio. ¿Cuántas veces este servidor o los diáconos hemos tenido que lidiar con consejerías de parejas? Indudablemente hay un beneficio adicional cuando uno viene con su cónyuge a esa consejería. ¿Cuántas veces como diáconos o pastores hemos tenido que lidiar con situaciones de damas? Qué mejor que nuestra esposa para que nos ayude en ese oficio. Pero nos habla y nos describe que las esposas deben ser, igual que los hombres, esposas piadosas. Según Pablo, las esposas de los diáconos deben ser honestas, no calumniadoras, vamos a volver ahí, sino sobrias, fieles en todo. Al igual que su marido, la esposa debe ser digna y respetable. Y en segundo lugar, ella no debe ser una calumniadora o una persona que anda difundiendo chismes. Es interesante que esta palabra en griego significa diablo, que se pronuncia diabolus. Y yo como que lo conecté con diablo, ¿verdad? Diabolus. La cual también significa, esta palabra significa falsedad, falacia, difamación, maledicencia, falso testimonio, mentira, chisme. En otras palabras, cuando no solamente una mujer o cualquiera de nosotros cae en el chisme, en la calumnia, en la difamación, ¿de qué lado nos estamos poniendo? ¿De Dios? Nos estamos poniendo del lado del diablo. El único interesado que en una iglesia haya calumnias y chismes es Satanás. Porque él sabe que el chisme y la calumnia es el cáncer, el veneno y la maldición de una iglesia. Toda iglesia que esté arrasada, vapuleada por chisme, difamación y calumnia, es una iglesia dividida, es una iglesia que se descalabra, es una iglesia que no puede soportarlo. ¿Por qué? Porque la característica del chisme es que socava el fundamento y las bases de una iglesia y de las familias de la iglesia. A las esposas se le pide igualmente que no sean así, o sea, se espera que esa esposa sea digna de confianza y respetable, y que de su boca glorifique a Dios, como todos nosotros debemos glorificar a Dios. Cuando decimos, supiste, te enteraste, no sabes la última, te quiero contar algo, pero te lo quiero contar solo a ti para que ores, estamos cayendo en el chisme y en la calumnia.
Toda cosa que se diga, aunque sea verdad, escuche, aunque lo que sepa sea verdadero, no puede ser dicho siempre y cuando la persona no está presente. Si no está presente es un chisme, es una calumnia, y la Biblia condena estos pecados, porque al final de cuentas el chisme y la calumnia es pecado. Es pecado. Y por eso el diácono y su esposa tienen la tremenda responsabilidad de ser prudentes, sabios, no calumniadores, y que eviten todo tipo de involucramiento en chismes y por el contrario pararlos inmediatamente. La esposa de un diácono también debe ser, dice, sobria y moderada. ¿Por qué? Porque él tiene que ser capaz de emitir juicios. Le ayuda a su esposo a saber discernir en una situación y no debe involucrarse en cosas que puedan obstaculizar ese juicio objetivo que muchas veces el diácono tiene que emitir. Por eso que deben ser fieles y honestas. Y porque además hemos dicho que el diaconado no es algo particular de un hombre. Claro, son los varones, los diáconos que se reúnen solos con el pastor, lidian con situaciones, con dificultades, pero eso no significa que la esposa tenga un protagonismo y sea de gran ayuda y de sopor a su esposo, como nosotros los esposos, pastores, tenemos de nuestras esposas. Déjeme decir algo, por la experiencia puedo decirle, ya son algunos añitos que yo tengo en el ministerio, puedo manifestarle con seguridad y con convicción le puedo decir que he tenido diáconos que han trabajado del lado mío, que sus esposas han sido de gran ayuda, mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres que realmente han impactado el servicio de su esposo y el ministerio de su esposo. Pero también es muy sabido de diáconos que lamentablemente sus esposas no han sabido guardar, ¿qué cosa? No han sabido guardar el secreto, no han sabido guardar aquellas cuestiones que se comparten en lo privado, en la consejería, y lo han publicado, y en vez de ser una ayuda han sido de caos para su esposo, y a la postre tener que retirarse del diaconado. Así que cuando usted ore por su diácono, ore por la esposa de su diácono, ore por su diácono, ore por su esposa, por todas las esposas de los siervos que sirven al Señor en la iglesia. Y al final este pasaje en el versículo 13, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Muy simple, que si ejercen bien este cargo, este oficio en la iglesia, si lo ejercen de la manera como se espera, de la manera como la iglesia lo espera, de la manera como el pastor lo espera, va a haber ¿qué cosa? Va a redundar en beneficio de la obra de Dios. Recordemos que por la intervención de los diáconos, la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia, fue impactada de la manera tal que hubo un crecimiento, una explosión de crecimiento en la iglesia. Pero no solamente eso, sino que los apóstoles recibieron tal ayuda y tal support que la palabra de Dios dice que se predicó y se enseñó y tuvo liberalidad para enseñarse, y también hubo el ministerio de la oración que trajo como resultado ¿qué? Un crecimiento, una explosión de crecimiento en la iglesia. Sumamente importante. Pero no solamente van a impactar la obra del Señor, cada diácono, sino que también Dios promete recompensa para aquellos que son fieles. El texto nos asegura que aquellos que ejerzan esta función con apego a las demandas bíblicas, a lo que se espera, con una reputación intachable, con compromiso, con honestidad, con convicción, con fe, lleno del Espíritu Santo, dice el Señor, serán dignos de confianza, tanto de la iglesia como del mismo Señor. Imagínense lo contrario, que no haya esa honestidad, que haya doblez, tanto en él como en la esposa, que uno pueda filtrar o pueda compartir una información que se compartió de manera privada. El impacto para ese diácono y para esa familia sería grande por la pérdida de la confianza hacia ese diácono, hacia esa familia. Así que como conclusión, hermanos, déjeme decirle algo, y esto es bien importante que yo creo que usted entienda, porque claro, estamos hablando del diácono y usted dice, ay, qué bueno, no están hablando de mí. Siga, pastor, hablando del diácono. Como yo no voy a ser diácono, quizás, ¿verdad?
Pero si usted piensa de esa manera está equivocado, porque así como se le pide estos requisitos personales y espirituales a estos hombres, porque van a ministrar en una posición de diáconos, eso no quiere decir que se baje el nivel para los demás en la congregación. Entonces ellos tienen que ser honestos, yo no. Ellos tienen que ser llenos del Espíritu, yo no. ¿Quién ha dicho eso? Al contrario, todos nosotros debemos aspirar a ser servidores, o ya sea como diáconos o quizás no como diáconos, pero sí albergar en nuestro corazón, desempeñar ese rol de siervos, porque si no servimos, ¿qué estamos haciendo? Recuérdese, como dijimos al principio, tú has sido salvado para servir y tú no eres quien ni yo soy quien para decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero servir, no me da la gana, no lo deseo, sorry for you, Señor. No, porque lo que tienes, los dones y los talentos que el Señor te dio en tu conversión, no son tuyos, ¿son de quién? Son de Él. Y algún día tú y yo tendrás que dar cuenta a Dios por lo que Él te dio. Así que todos nosotros somos servidores y todos nosotros debemos aspirar a tener estos requisitos que se le pide a los diáconos. Aquellos especificados en 1 Timoteo capítulo 3, que deberían ser la meta de todo creyente y la directriz para todos los creyentes. Debe ser nuestra meta, debe ser nuestro modelo de vida, debe ser lo que a nosotros nos ayude para vivir nuestra vida cristiana y nuestro servicio. Hermano, la buena noticia es que en esta iglesia nosotros ofrecemos un curso que le ayuda a usted a servir. Se llama ¿cómo? ¿Dónde encajo yo? Anote su nombre, estése al pendiente de la fecha. No pierda más tiempo, involúcrese y sirva a Dios sirviendo a los hermanos de la iglesia e involucrándote en un ministerio fuera de las paredes de la iglesia, un proyecto misionero. Te lo digo con todo mi amor y con todo mi corazón. Nunca, nunca, nunca dejes de servir. Nunca lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque el único responsable de tu falta de servicio eres tú. Porque al final de cuentas y al final de los tiempos, al único que se le va a pedir cuentas de tu vida es a ti mismo. Por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Entonces, cuando la frase que dijimos al principio se manifiesta y se dice que el que no vive para servir no sirve para vivir, es radical, pero no está lejos de la verdad. Sirvamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, porque la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios es sirviéndole. ¿Cuántos dicen amén? Es sirviéndole. La verdad, servir a Dios o tener un cargo oficial en la iglesia es un honor. Quizás seas tú, hermano, que estás aquí, que seas nominado y posteriormente confirmado como diácono. Créame que todo lo que estoy diciendo debe producir en tu vida un temor en tu corazón. Porque al final de cuentas, tanto pastores como diáconos y todos nosotros tenemos que dar cuenta algún día al Señor de lo que hicimos. Que Dios nos ayude a servir al Señor como Él lo pide y lo exige. Vamos a orar. Cierre tus ojos, inclina tu cabeza ahí donde estás. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos que inventarnos ni buscar en otros recursos las directrices para los ministerios, como en este caso el ministerio diaconal. Padre bendito, te damos gracias por aquellos diáconos que han servido y aún sirven activos en nuestra iglesia, como nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Francis. Pero también, Señor, oramos por fe por aquellos que tú vas a levantar en esta iglesia. Señor, oraremos, ayunaremos y pediremos la dirección tuya, y con la guía de tu Espíritu Santo y la palabra haremos una nominación responsable y bíblica. Padre, pero por fe declaramos, Señor, que si hacemos lo que tú dices, en la manera que tú dices y en el orden que tú dices, tú vas a honrar tu palabra y vas a proveer hombres y parejas diaconales que sean de bendición para esta iglesia. Nosotros lo creemos
y lo declaramos en el nombre de Jesús.